Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy vamos a explicar dos temas muy interesantes, por cierto. El primer tema que explicaremos es el teorema de Tales de Mileto. Para comenzar, les diré que Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales, pero antes de iniciar recordaremos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Es decir, que tienen exactamente la misma forma, pero tamaño diferente. Como podemos observar, aquí hay dos triángulos semejantes, los cuales tienen la misma forma y los mismos ángulos, pero lados proporcionales. Por lo tanto, tienen diferente tamaño. Ahora repasemos otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que siempre mantienen la misma distancia y por ende nunca llegan a cruzarse. Sí, como pueden observar, estas dos líneas negras que están aquí siempre están separadas a la misma distancia en el transcurso de su trayecto. Siempre nunca se van a unir. O sea, son líneas paralelas, siempre están a la misma distancia. El primer teorema de Tales dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Es decir, tenemos un triángulo y si en cualquiera de sus lados se traza una línea paralela, se formará un triángulo semejante más pequeño. En este caso, en este lado de AB, trazamos una línea paralela del lado AB y tenemos A'B', y como pueden observar se conformó un triángulo semejante más pequeño. En este caso tomamos como base otro lado que es el lado BC y trazamos una línea paralela a ese lado y generamos un lado B'C', y como pueden observar se conforma un triángulo semejante más pequeño. Lo mismo en el lado más grande, que en este caso es un triángulo recto y estamos hablando de la hipotenusa, que es el AC, el lado AC. También trazamos una línea paralela a ese lado y como pueden observar se conforma el lado A'C' y un triángulo semejante más pequeño, que tiene la misma forma que el mayor, pero es proporcionalmente más pequeño en sus lados. Ok, bueno, haremos un ejercicio para reforzar el conocimiento. Aquí tenemos dos triángulos semejantes, como pueden observar. Este triángulo se hizo a raíz de hacer un trazo paralelo con este lado, que es el lado de aquí de abajo. Y como pueden observar, este triángulo mide en este lado mide 9 centímetros y en este lado 2 centímetros. En este lado de aquí de abajo no sabemos el valor. Y en el triángulo semejante más pequeño vemos que este lado mide 3 centímetros, el lado aquí de abajo mide 5 centímetros y hay una incógnita en este lado. Para resolver los valores de las incógnitas vamos a realizar dos métodos. Para resolver con el primer método se realizarán 3 pasos. ¿Ok? Primero se observa dónde se encuentran los datos de ambos triángulos semejantes. Como podemos observar, hay lados correspondientes. En este caso, este lado es correspondiente a este lado es correspondiente aquí al de abajo y el de la derecha es correspondiente a este de la derecha. Como pueden observar, aquí hay una incógnita que es en la parte de abajo y en el lado de acá, el lado derecho, hay otra incógnita. O sea, tenemos dos incógnitas, uno de la figura semejante más pequeña y en el otro, en el lado de abajo, de la figura semejante mayor. Entonces,
El primer paso dice que se observa dónde se encuentran los datos de ambos lados de los triángulos semejantes. Es decir, en este caso aquí sí se encuentran ambos, los valores de ambos lados. Estos son los que hay que tomarse en cuenta para resolver las incógnitas. Ya que se observa dónde se encuentran los dos lados, que en este caso es 9 el mayor y 3 centímetros el menor. En el segundo paso se calcula la razón dividiendo el valor del lado mayor sobre el valor del lado menor. Y aquí, como podemos observar, está el 9, que es el lado mayor, sobre 3. Y este da como resultado la razón. ¿Por qué? Porque el 3 cabe 3 veces en el 9, ¿ok? Entonces te da la razón. Sí, bueno, aquí en el tercer paso explico cómo la razón indica las veces que es más grande o más pequeña la figura. Se resuelven las incógnitas dividiendo sobre la razón si se trata del lado mayor, o multiplicando por la razón si se trata del lado menor. Lo que pasa es que en un momento dado, como aquí indico en el tercer paso, la razón indica las veces que es más grande o más pequeña una figura semejante. Entonces, al calcular la razón sabemos en este caso que es 3. La figura pequeña sería 3 veces más pequeña y la figura mayor sería 3 veces más grande que la pequeña, ¿ok? Entonces, la razón dice las veces que es más grande o más pequeña una figura. Entonces, en este caso, para calcular la m, en este caso la m, esta es la m, para calcularla, este sería el lado de la figura semejante mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esta menor por la razón, porque la razón te dice las veces que es más grande esta figura. Entonces, 5 por 3 te va a dar este valor, ¿verdad? Entonces, m es igual a 5 centímetros, que es el valor de la menor, por 3, que es igual a 15 centímetros. Entonces, la razón te dice que es 3 veces más grande este lado a este lado, ¿ok? Y te da como resultado 15 centímetros. En el caso de este lado, pues tenemos que su lado correspondiente es una incógnita, en este caso es una n. Para calcular este valor, como dice aquí en el paso 3, que en este caso se va a dividir sobre la razón si se trata del lado mayor. Entonces este es el lado mayor y se va a dividir entre la razón, ¿ok? N es igual a 12 sobre 3 y el resultado de n es igual a 4 centímetros. ¿Por qué? Porque este lado es 3 veces más pequeño y para ello dividimos 12 entre la razón para que dé la tercera parte. En este caso 4 por 3 es igual a 12 y te da la tercera parte, y es 3 veces más pequeña este lado y por lo tanto el triángulo también es 3 veces más pequeño, ¿ok? Ok, el otro método de resolución es llamado por igualación de extremos, proporción directa o también regla de 3, que aquí no lo señalo, pero también se puede llamar regla de 3. Para resolver las incógnitas por medio de este método, primero se escriben los datos de los lados correspondientes de la figura semejante mayor sobre los de la figura semejante menor. En este caso son 3 porque se trata de un triángulo. Si fuera un rectángulo serían 4 datos, pero como se trata de un triángulo son nada más 3. Entonces, fíjense acá en la figura, tenemos 9 sobre 3, que es si tenemos ambos datos, y en los otros lados correspondientes hay una incógnita. En este caso, en la mayor tenemos la m y en la figura semejante menor tenemos la n, ¿ok? Entonces aquí lo vamos a escribir. Aquí, como dice el primer paso, ponemos los datos de las mayores sobre las menores. En este caso, 12 sobre n, no tenemos el dato del lado semejante más pequeño, es igual a 9 sobre 3, que son los dos datos que sí tenemos, que es igual a m sobre 5, que son los datos del mayor que no tenemos, ¿ok? Ya que hacemos esto,
En el segundo paso seleccionamos dos datos de lados correspondientes, tomando siempre el dato donde sí se encuentran los valores de ambos lados correspondientes, con otro donde se encuentre una incógnita. En este caso, como es un triángulo, son 3. Si fuera un rectángulo, aquí habría 4 valores, pero siempre vamos a escoger, para resolver las incógnitas, siempre vamos a escoger el que sí tiene ambos valores por alguno donde tenga una incógnita. En este caso, estos lados, este lado tiene una incógnita y este lado también tiene una incógnita. Entonces se va a tomar, en este caso, este valor donde está la incógnita, y el otro dato es donde sí están los dos valores de los dos lados correspondientes. Entonces 12 sobre n es igual a 9 sobre 3. O sea, se van a escoger siempre dos datos, y uno donde esté la incógnita y el otro donde estén los dos valores. ¿Ok? Entonces aquí se utiliza el método de igualación de extremos. Aquí lo he puesto en colores para diferenciar los extremos. Entonces esto es igual a 9n, que en este caso es este extremo, 9 por n, que se representa de esta manera. 9n es la multiplicación de 9 por n, que es igual a 12 por 3, que es, en este caso son la igualación del otro extremo, que es igual, se están igualando los extremos. Entonces, al siguiente paso es 9n, queda igual, que es igual a 12 por 3, que es igual a 36. ¿Ok? Ese es el siguiente paso. Después, el siguiente paso es dejar la incógnita sola para resolverla. Para ello, como está multiplicando el 9 a la incógnita, va a pasar del otro lado del igual, o del otro lado de la ecuación, que es lo mismo, dividiendo. O sea, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, y tenemos que dejar la n sola, y tenemos que pasarlo, si está multiplicándola, dividiendo. ¿Ok? Entonces, igual se sigue utilizando los colores correspondientes a los extremos. Entonces, n es igual a 36, que es este que estaba aquí, sobre 9. Entonces, si tú realizas la división de 36 sobre 9, te va a dar que n es igual a 4 centímetros. Y si lo corroboramos con el primer método, vemos que efectivamente n es igual a 4 centímetros. Y ahora vamos a resolver la siguiente incógnita. Acuérdense que siempre vamos a utilizar el dato donde están los dos lados correspondientes, los valores de 2. En este caso lo igualaremos al otro donde se encuentra la otra incógnita, que en este caso es la m. Y se va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a igualar multiplicando los extremos. En este caso, 3 por m es igual a 3m, que es igual a 9 por 5. ¿Ok? Acuérdense que vamos a utilizar el dato donde existen los dos lados correspondientes por uno donde se encuentra una incógnita. Siempre se va a hacer lo mismo. Entonces, tenemos 3m, que es igual a 9 por 5. Entonces 3m es igual a 45, que es 9 por 5 es igual a 45. Y para dejar la m sola, como está multiplicando el 3 a la m, vamos a pasarlo del otro lado de la ecuación, pero dividiendo. Entonces m es igual a 45 sobre 3, y como resultado final es m es igual a 15, y lo podemos corroborar aquí en la parte de arriba, que efectivamente m es igual a 15. Entonces estos son los dos métodos que se pueden utilizar para resolver las incógnitas en dos triángulos semejantes en este tema que es de Tales de Mileto. Aquí tenemos otro ejercicio en donde se hacen los mismos pasos. Aquí tenemos que el lado correspondiente mayor es de 33 y el lado correspondiente es de 11. Aquí sí tenemos ambos datos. En los demás no tenemos ambos datos, tenemos nomás uno. En este caso, el del triángulo mayor no lo tenemos, es una Y. Y el del triángulo más pequeño también no lo tenemos, que es una X. Pero sí tenemos el del lado mayor,
Y en este caso, de este lado, sí tenemos el lado menor. Se hacen los mismos pasos. En este caso se checan bien los datos. Y en el primer método se realizan estos tres pasos siguientes. Se observa dónde se encuentran los datos de ambos lados del triángulo semejante. En este caso es 33 cm y 11 cm. Son lados correspondientes. Ok. Entonces esos sí los tenemos. Y de los otros lados no. Entonces en este caso 33 sobre 11 te da 3 igual de razón. Y la razón es las veces que es más grande o más pequeño. Entonces, para calcular este lado de y, pues vamos a multiplicar por la razón, que serían 5 por 3, 15. Aquí 5 por 3, 15. Y en este caso, como es el lado mayor, vamos a dividirlo, porque este es 3 veces más pequeño. Entonces vamos a dividir 24 entre 3, como lo tenemos aquí, para sacar la x. Da 8, porque 8 por 3 es igual a 24. Entonces esa sería la tercera parte. Y aquí en el otro método también, que es por igualación de extremos, proporción directa, o también regla de 3. Primero se escriben los datos de los lados correspondientes, que en este caso es un triángulo, por lo que serán 3. Y luego se escogen dos de estos datos, pero siempre escogiendo el que tiene ambos valores. Y aquí vemos que y sobre 5 es igual a 33 sobre 11. Este sí tiene los dos valores, entonces se escoge este que tiene esta incógnita con este que tiene los dos valores. Y con los colores podemos ver que igualamos la multiplicación de extremos. Entonces aquí el rojo indica estos dos extremos. 11y igual a 33 por 5. Entonces 11y es igual a 165, ¿va? ¿Verdad? Entonces, para dejar la y sola, como está multiplicándolo el 11, pasa dividiendo al otro lado de la ecuación. Y es igual a 165 sobre 11. Si tú haces esta división utilizando la calculadora, 165 sobre 11 te dará que y es igual a 15. Y vamos a corroborarlo con lo de aquí arriba. Y es igual a 15, ok. Y lo mismo para sacar la otra incógnita, pues acuérdense que se va a utilizar el dato donde se encuentren los dos valores de datos correspondientes del mayor y el menor, y igual al donde se encuentra la otra incógnita, que en este caso es la x, que en este caso es la x que es del lado menor, porque es el mayor sobre el menor. Entonces se hace lo mismo, por eso pongo colores. La multiplicación de los extremos se igualan con la de los otros extremos. Entonces 33x es igual a 11 por 24. Si usas la calculadora y multiplicas 11 por 24, te va a dar 264 como resultado. Y el otro pues sigue todavía la multiplicación de 33 por x. Pero para dejar la x sola, como está multiplicando 33 a la x, tiene que pasar del otro lado del igual o de la ecuación dividiendo. Entonces 264 sobre 33. Y si tú haces esta división de 264 sobre 33 en la calculadora, te dará que x, perdón, aquí me equivoqué, es x es igual a 8. O sea, si tú divides 264 entre 33, te va a dar el valor de x, que es 8. Y vamos a corroborarlo aquí arriba y vemos que efectivamente x es igual a 8 con el otro método. Ok, entonces se pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Ahora vamos a ver el tema de homotesia. Ok, dice homotesia. Homotesia es una transformación que ocurre en una figura, es decir, que se hace proporcionalmente más grande o más pequeña con respecto a un punto llamado centro de homotesia, generando siempre figuras semejantes. Cuando tú usas el punto de homotesia, siempre vas a generar una figura semejante, ¿ok? Pasos para realizar la homotesia positiva o directa. Primeramente ubicas un punto o centro de homotesia. En este caso, este es el punto que está aquí, este que está aquí.
centro de homotesia este rojito, y lo puse con la letra O mayúscula, ¿ok? Lo identifiqué con la letra O mayúscula, centro de homotesia. Dice, primero ubicas el punto o centro, después traza la figura, en este caso un rectángulo con vértices, con los vértices A, B, C y D, ¿ok? Entonces, yo ya hice este rectángulo, está en relieve, por ejemplo, aquí A, B, C y D. Todavía no se trazan estas rayas, todavía no. El segundo paso es nada más poner esta figura y señalando los vértices A, en este caso A, B, C y D. Ese es el segundo paso. Posteriormente, en el tercer paso, se trazan las líneas que empiezan desde el punto o centro de homotesia hacia cada uno de los vértices de la figura, es decir, del centro hacia un lado o sentido, que eso es lo que hace que sea homotesia positiva o directa, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esta figura con sus vértices señalados, vamos a hacer líneas que pasen por los vértices. En este caso esta línea pasa por aquí, empezando desde el punto o centro de homotesia. También pasa por el vértice, el B, en este caso, primero por el A, luego por el B, luego por el C, pasa la línea, y luego por el D. Ahí ya tenemos trazadas las cuatro líneas, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hace que sea homotesia positiva directa? Que siempre lleva un sentido, que empiezas desde el punto hacia un sentido, ¿ok? Eso la hace positiva. Entonces, ya el cuarto paso es, se toman las medidas desde el centro de la homotesia hasta cada vértice ABC del rectángulo y se multiplican por el valor de la razón. En este caso, el valor de la razón es 2. Cuando te pongan un ejercicio de homotesia, primeramente pues pones el punto, como señalo en los pasos, y luego pones la figura con sus vértices señalados, pero también tienes que tener el dato de la razón. Si no te dan el dato de este dato en el ejercicio, no vas a poder hacer el ejercicio. O sea, es muy importante este dato. Entonces, el primer paso hago el punto de homotesia, el segundo hago la figura señalando sus vértices, posteriormente hago los trazos pasando por los vértices de la figura, y en el cuarto paso multiplico por la razón para sacar la otra figura. Entonces, en este caso, como la razón es 2, ya que hice la medida de aquí, me dio estos datos. O sea, de la O, que es el centro de la homotesia, a la A, me dio 2.3 centímetros. Todos son centímetros. Entonces, 2.3. De la O a la B me dio 3.9 centímetros. De la O a la C me dio 4 centímetros. Y de la O a la D me dio 2.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, yo para sacar esta imagen necesito multiplicarlo por la razón. En este caso, 2.3 lo multiplico por 2 y me da por resultado del centro a la A'. Entonces, yo voy a, ya que sé el valor de 4, que es 4.6, entonces aquí voy a poner un punto y le voy a poner A'. ¿Ok? De la O a la B' son 7, 8, entonces yo voy a medir del centro de la homotesia aquí para sacar la B'. Después vamos a sacar el valor de la C, que es el valor de la OC multiplicado por la razón, por 2, y te da 8. En este caso aquí te da 4 y aquí te da 8, y aquí pones el punto de la C'. Y aquí sabemos que es 5, porque al multiplicar 2.5 por 2 te da 5. Entonces, hasta aquí son 2.5, pero hasta aquí ya son 5. Ya son 5, y aquí pones la D'. Ya que hayas puesto los puntos de A, B, C y D', ya trazas la figura, y aquí, como dice en el 5,
en el paso 5, se ubican los puntos de A, B, C, D' ya multiplicados por la razón y se unen dando por resultado la figura homotética. Entonces son 4 pasos. El primero es poner un punto, hacer la figura con sus vértices señalados, posteriormente hacer los trazos, calcular la razón en este caso, multiplicando los valores de las distancias por la razón, de las distancias de esta imagen por la razón, y ya que lo multipliques, sacas la medida para sacar las distancias de las primas de todos los vértices, y posteriormente ya trazas la figura, ¿ok? En este caso hay un criterio que se llama criterio homotético, que es que la razón debe ser mayor a 1 para que sea más grande, ¿ok? Entonces, en este caso, la figura resultante es mayor porque es 2, ¿ok? Entonces, si fuera 1, pues quedaría igual, de este mismo tamaño, ¿ok? Bueno, ahora, vamos con otro ejemplo de homotecia directa. En este caso, la figura original es esta y las primas son estas que están acá. O sea, es más pequeña la imagen. Ok, entonces esta sigue siendo homotecia directa o positiva porque empiezas de un punto hacia un sentido. En este caso el sentido es hacia acá, pero siempre empiezas del punto. Entonces estamos hablando de una homotecia directa o positiva. En este caso la razón es 0.5. Si mis medidas originales son, en este caso de O a A es 4.6, de O a B son 7.8, de O a C es 8 y de O a D son 5, como estoy señalando aquí. Si multiplicamos estas cantidades por 0.5, te va a dar la mitad. Entonces, de O, que es el centro de homotecia, a A' son 2.3, de O a B' son 3.9, de O a C', que es este que está aquí, son 4, y de O a D' son 2.5. O sea, estas son las primas. Y como ustedes pueden observar, es la mitad más pequeña. O sea, une los puntos, ya que saca las medidas y saca las primas, une los puntos y te va a dar esta figura. Lleva los mismos pasos. Primero se genera el punto, se hacen las rayas, posteriormente los valores de estos los multiplicas por la razón, mide las distancias de los vértices primos e identificas los con una letra prima, y después une los puntos, ok. Esos son los pasos y estamos hablando de homotecia directa. Y el criterio homotético de este caso es que si el centro de homotecia, digamos, aquí es el centro de homotecia, que si la razón es mayor al centro de la homotecia, haz de cuenta que aquí, que si la razón es mayor, pero es menor al 1, acuérdense que la razón de 1 queda al mismo tamaño. Si la razón es menor a 1 pero mayor a 0, entonces la figura homotética será más pequeña. En este caso, como pueden observar, el punto 5 está entre el 0, que es donde empieza, y entre 1, que es una figura, que sería una figura idéntica a la de aquí. Entonces, si se encuentra entre el punto y la figura, que en este caso es 0.5, es menor a 1, va a ser la figura más pequeña, ok. Entonces, aquí explico que la homotecia directa o positiva se le llama así porque va del centro de homotecia hacia un lado o sentido. O sea, el punto puede estar acá, digamos, pero si de aquí ya parten, haces una figura y de ahí parten, entonces el sentido lleva un sentido, ¿ok?
Entonces es homotecia directa. Ahora hablaremos de homotecia inversa o negativa. Y explicamos, la homotecia inversa es aquella en la que la razón es negativa. La transformación queda del otro lado del centro de la homotecia y da un giro de 180 grados. Ok, vamos a explicar. Los pasos para realizar la homotecia negativa o inversa. Trazas la figura, en este caso un triángulo con vértices ABC. Ok, entonces en este caso lo primero que se va a hacer es trazar una figura y se van a identificar los vértices. Ok, el segundo paso es poner el punto de homotecia, que en este caso también lo estoy identificando con 0. O sea, en el otro primero haces el punto y hacia un sentido para que sea directa. En este caso no, en este caso primero haces la figura, la identificas sus vértices y luego haces el punto. Ok, si te dan una razón, en este caso como es homotecia inversa, la razón siempre va a ser negativa. En este caso utilizaremos la misma razón, pero se le pone negativa porque es homotecia inversa. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, se parten de los vértices pasando por el punto y trazando, primeramente se hace la figura, se identifican los vértices, se pone el punto y empieza después a trazar líneas. Ya que se trazan las líneas, vemos qué distancia tienen estas distancias de aquí, y como se trata de razón 2, estas deben de ser el doble. Ok, en este caso, como se puede observar, aquí tenemos los datos de la A al centro de la homotecia, que en este caso está identificado como O, es igual a 4.5. De la B a la O son 4. Y de la C a la O son 2. Entonces aquí tenemos una razón negativa porque se trata de homotecia inversa o negativa. Entonces ponemos un menos 2. Y multiplicamos este 2 por cada uno de estas distancias, que en este caso de la A a la O son 4.5, lo multiplicamos por 2 y da 9. Entonces del centro de homotecia, que es en este caso es O a A', vamos a medirle 9. A este punto, que es la A', tiene que medir 9. De la O a la B' son 8 y de la O a la C' son 4. Ok, entonces ya que sacamos las medidas primas de los puntos, se ubican los puntos ABC ya multiplicados por la razón, que en este caso son 9, 8 y 4, y se unen dando por resultado la figura homotética, en este caso inversa. Si se fijan, quedó girada 180 grados. Ok, en este caso que vemos aquí también es inversa, homotecia inversa. Este es el original, tenemos ABC, de aquí parten, de aquí van a partir los trazos, pero para ello necesitamos, el segundo paso sería poner el punto, también identificado con O. Primer paso, tras hacer la figura con sus vértices identificados. Segundo paso es poner el centro de homotecia. Tercer paso es trazar. Pero en este caso estamos hablando de menos 0.5. Entonces, si son 9, en este caso de A al centro de homotecia son 9, de la A aquí, entonces quedaría la mitad, 4.5. Y como se pueden observar, la figura quedaría más pequeña. Entonces, ya como para terminar, vemos que la homotecia indirecta o negativa se le llama así porque
va de los vértices de una figura pasando por el centro de la matricia hacia el otro lado o sentido inverso, ¿ok? Bueno, espero les haya sido clara esta explicación y nos veremos en próximos videos con más temas de matemáticas. Hasta la próxima.